Hola, continuamos en el tema del día de hoy con un análisis de las citas de Elena G. de White respecto de Jesús. ¿Qué es lo que ella creía? ¿Qué es lo que ella escribió al respecto? ¿Quién era Jesús? ¿Cuál es su identidad y cuál es la relación que él tiene con el Padre? ¿Cuál fue su identidad y su relación con el Padre desde el principio mismo, antes de que crearan todas las cosas? Esto lo vamos a ver en las siguientes citas a continuación. Leemos entonces la primera cita que se encuentra en The Youth Instructor del 28 de junio de 1894 que dice así: ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo unigénito del Dios vivo. Él es al Padre como la palabra que expresa el pensamiento, como el pensamiento hecho audible. Cristo es la palabra de Dios. Cristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sus palabras eran el eco de las palabras de Dios. Cristo era la semejanza misma de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen expresa misma de su persona. Aquí lo que me llama la atención es de que a la pregunta de ¿quién es Cristo? La respuesta es: Él es el Hijo unigénito del Dios vivo, y que es la revelación de los pensamientos del Padre, de que es la palabra del Padre, que Cristo era a la semejanza misma de Dios. Vamos a continuación a leer la segunda cita que se encuentra en la revista Signs of the Times de 1894, 28 de mayo. Dice: Él era el Hijo unigénito de Dios, que fue uno con el Padre desde el principio. Por Él los mundos fueron hechos. Nuevamente vemos que aquí, cuando estamos hablando de la identidad del Hijo de Dios o de Jesús, es que Él es Hijo unigénito de Dios desde el principio, dice. Y el principio por el contexto es desde que los mundos fueron hechos y aún antes que eso. La identidad de Jesús desde el mismo principio es que es Hijo unigénito de Dios. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 13 de 1890, dice: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Vemos aquí que, hablando de Cristo en su preexistencia, Él era uno con el Padre eterno y era el unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 9 de julio de 1895. Dice: El Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, salido de su seno, aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Un escritor inspirado hace una pregunta que debería calar profundo en cada corazón. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Noten aquí que dice que ¿a quién fue que dio el Padre Eterno? El Padre dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo es que es su Hijo? Fue sacado, fue salido del seno y fue hecho a la imagen expresa de su persona. Este Hijo unigénito lo envió a la tierra. Leemos la siguiente cita que se encuentra en Deseado de todas las gentes, página 35 del año 1898. Dice: la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. ¿A quién Dios había prometido? ¿A quién Dios iba a dar? Al primogénito del cielo. Lo interesante es que en el idioma original en el cual fue escrito este texto, que es en inglés, dice el primer nacido del cielo, dice the firstborn of heaven. Es el primer nacido del cielo, el cual fue enviado. La siguiente cita que quería compartir con ustedes se encuentra en la revista nuevamente Signs of the Times del 29 de agosto de 1900. Dice así: el mandato dado a Abraham de sacrificar a su hijo fue el test
más severo que se le podría haber impuesto. Pero mientras él se preparaba con fe a obedecer a Dios, fueron abiertos ante él la venida del justo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo por los pecados de la raza humana. Mientras él por fe se aferraba a la promesa, Cristo se le reveló. Abraham vio al Salvador encarnado y se regocijó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Sus ojos fueron cegados de tal manera que no lo pudieron ver. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. El mensaje que le dio Moisés para que le diera a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió vosotros. El profeta Miqueas dice de él: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por medio de Salomón, Cristo declaró: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios como uno criado con él. Son varias cosas que me gustaría resaltar de esta cita. Quizás lo primero es de que cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, esa existencia previa a la de Abraham, así la entiende Elena de White. Dice: Cristo, esa preexistencia de Cristo, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. En su condición preexistente y en su condición existente por sí mismo, Cristo es Hijo de Dios. Y luego ella dice que Salomón, las palabras que dice Salomón en realidad tienen su origen en Cristo. Cristo inspira a Salomón y Cristo declara, afirma por medio de Salomón de que fue engendrado, de que antes de que todas las cosas existieran, Él fue engendrado. Y en ese sentido dice que cuando se habla de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. No está en la cabeza del ser humano comprender la dimensión de este tiempo. Es la eternidad. Y después sigue diciendo, nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Esto justo inmediatamente después de haber citado lo que decía Cristo por medio de Salomón, ¿no es cierto? ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo de que nunca hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no haya estado en una estrecha relación con el Dios eterno. Es decir, siempre estuvo. No hubo ningún espacio, no hubo ningún momento en la vida de Cristo en el cual no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Siempre estuvo en estrecha relación. Y sigue diciendo: aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios como uno criado con él, ¿no? Que da la sensación de criado como quien ha sido educado, direccionado. Es un término propio que se usa para con los hijos, ¿no es cierto? Sigamos entonces leyendo la próxima cita, que se encuentra en Mensajes Selectos tomo 1, página 296 de 1906. Dice:
El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Aquí vemos nuevamente que el Señor Jesucristo en su condición de divinidad es Hijo de Dios, y como Hijo de Dios existió desde la eternidad, y era una persona distinta al Padre, era otra persona, sin embargo era uno con el Padre. Y nuevamente confirma el N.G. de White la aplicación de Proverbios 8, capítulo 8, versículos 22 al 27, como propias al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿no es cierto? Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 30 de mayo de 1895. Dice así: hay una sola vía de escape para el pecador. Hay una sola agencia por la cual puede ser limpio de pecado. Debe aceptar la propiciación hecha por el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. La sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una ofrenda completa ha sido hecha, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como son los ángeles, tampoco un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan dijo: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. La unión de la divinidad con la humanidad trae un valor a la raza humana que apenas comprendemos. Lo humano y lo divino se unieron en Cristo para que pudiera representar a aquellos que creyeran en Él. Tomó nuestra naturaleza y pasó por nuestras experiencias, y como nuestro representante asumió nuestras responsabilidades. Los pecados del hombre fueron cargados sobre Cristo, y a pesar de ser inocente, se entregó al sufrimiento del culpable para que por medio de la fe en Él, el mundo pudiera ser salvo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué es lo que vemos en esta cita? De que Dios dio a su Hijo unigénito, dio a su Hijo, y este Hijo unigénito no es un hijo por creación como los ángeles, tampoco es un hijo por adopción como el pecador, sino que es un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. Es decir, cuando fue engendrado a la imagen expresa, igual a la persona del Padre, y con todo el resplandor de su majestad y gloria. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280 de 1904. Dice: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar claramente la personalidad individual de cada uno. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Y aquí termina la cita, ¿no? ¿Qué es lo que resaltamos? Es que ella dice que las Escrituras indican claramente qué relación hay entre Dios y Cristo. Y no solamente eso, sino que se resalta la individualidad, la personalidad de cada uno de ellos. Luego ella cita Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 5 y aplica esa condición a la relación que existe entre el Padre y Cristo desde siempre. Dice que Dios es el Padre de Cristo, esa es la relación que tiene. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, esa es la relación que existe entre ellos. ¿Qué más dice? Que a Cristo le ha sido dada una posición exaltada, que ha sido hecho igual al Padre. Como ustedes recordarán, en la cita anterior habíamos visto que Cristo había sido engendrado a la imagen expresa del Padre, que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Y aquí vemos cómo ella especifica esa relación o usa términos prístinos. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, ha sido hecho igual al Padre. Leamos la siguiente cita que dice, que está en el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 7, página 919 de 1888, esta referencia en inglés, ¿no es cierto? Dice, los ángeles de Dios contemplaron con asombro a Cristo, quien tomó la forma de hombre y humildemente unió su divinidad con la humanidad para poder ministrar a los hombres caídos. Esto asombra a los ángeles celestiales. Dios nos ha dicho que Él lo hizo y debemos aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Y aunque intentemos razonar en cuanto a nuestro Creador, desde cuándo ha existido, dónde entró primero el mal en nuestro mundo y todas esas cosas, podríamos razonar sobre ellas hasta caer desfallecidos y exhaustos con nuestra investigación y aún habrá más allá un infinito. ¿Qué es lo que notamos de esta cita, ¿no? De que tenemos que aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Lo que dice es eso. Y hablando de Cristo, de cómo unió su divinidad con la humanidad, dice que podemos intentar razonar de nuestro Creador desde cuándo existió, o en dónde entró primero el mal en nuestro mundo, y todas estas cosas. Podríamos pensar y razonar, y sin embargo, en esta investigación hay un infinito aún más allá que no es comprensible para nuestra finitud. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 3 de mayo de 1899. Dice así, los escribas y fariseos acusaron a Cristo de blasfemia porque se había hecho igual a Dios, pero él pronto enfrentó y negó sus acusaciones. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le preguntaron a él. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Cristo les muestra que,
A pesar de que ellos podían contar su vida como de menos de 50 años, sin embargo, su vida divina no podía ser calculada por cómputo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no es medible en números. A pesar de que los fariseos le podían medir la vida, ¿no es cierto?, menos de 50 años, ella aquí nos dice que su vida divina es imposible de calcular, no se puede medir en números, es imposible. Y veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 17 de junio de 1897. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras resuenan hasta nuestros días. Están llenas de seguridad, porque cada palabra que Juan dijo fue dicha en serio. Inspiradas por Dios, estas palabras contienen un poder que nadie que no crea en Cristo como su Salvador personal puede estimar. Tienen un significado profundo y son de amplio alcance, y son verdad eterna para todo aquel que cree en ellas. Juan llama la atención del mundo hacia Cristo como la vida y luz de los hombres. Ningún ser que jamás haya respirado tuvo vida y luz como se halla en Cristo. Un ser humano vive, pero su vida es una vida dada, una vida que será extinguida. ¿Qué es tu vida? Es como vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Pero la vida de Cristo no es vapor, es una vida sin fin, una vida que existe antes de que los mundos fueran hechos. Veamos otra cita que se encuentra en El conflicto de los siglos, página 548 de 1911. Dice: antes de la aparición del pecado había gozo y paz en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en designios, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que al principio de todo, Cristo, el Verbo, era el unigénito de Dios, el Hijo único de Dios, y era uno con el Padre. Veamos la siguiente cita que se encuentra en La verdad acerca de los ángeles, página 38, escrita en 1870. Dice: los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes de que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. ¿Qué vemos en esta cita? Que cuando comenzó la rebelión en el cielo, a Lucifer le fue mostrado claramente que Cristo era el Hijo de Dios y que existía con él antes de que cualquier ángel haya sido creado. Antes que todos los ángeles fueran creados, Cristo era el Hijo de Dios. Y eso le fue mostrado claramente, ¿no?
y que la condición de Jesús siendo Hijo de Dios desde el principio, antes de la creación de los ángeles, eh, terminó constituyendo un centro o un punto central del conflicto entre Lucifer y Cristo. Lo vemos en la siguiente cita, se encuentra en Cada día con Dios del 29 de abril de 1910. Dice: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Que notamos en esta cita que lo que los ángeles caídos querían ocultar era de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Eso es lo que ellos quisieron ocultar, tapar, de que no se hablara, ¿no es cierto?, la condición de Jesús como Hijo de Dios desde el mismo principio. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 150-151, escrito en 1882. Dice así: al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les habían declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidades y escarnios, y que muy pocos lo reconocerían como Hijo de Dios. Vemos así como el conflicto se traslada a la tierra, y de que muy pocos en la tierra, dentro del plan de salvación que Dios, por medio de su Hijo, implementaría para salvar al hombre, entre los hombres, muy pocos lo reconocerían a Jesús como Hijo de Dios. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Bible Echo del 1 de enero de 1887. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Su inigualable amor por el hombre caído, manifestado en el regalo de su Hijo amado, maravilló a los santos ángeles. Cristo era el heredero de todas las cosas, por quien también los mundos fueron hechos. Él era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Él sostenía todas las cosas por el poder de su palabra. En él mismo poseía excelencia divina y grandeza, porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Y Cristo no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios se ofreció a morir en lugar del pecador, haciendo así posible para el hombre, mediante una vida de obediencia, escapar la penalidad de la ley divina, la cual había transgredido. La muerte de Cristo no mató a la ley, ni disminuyó sus santas demandas, ni quitó su sagrada dignidad. Al contrario, la muerte del Hijo amado de Dios en la cruz justificó las demandas de la ley divina y proclamó la justicia de su Padre en castigar al transgresor, por el hecho de haber aceptado sufrir el castigo en su propia persona, a fin de salvar de la maldición al hombre caído. De tal manera, Él magnificó la ley y la hizo honorable, y dio evidencias de su naturaleza inmutable. De sus propios labios se oyen las palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que el amor de Dios se manifestó en que dio a su Hijo unigénito. Por eso Dios es amor.
Y la entrega del Hijo de Dios es un regalo a la humanidad que maravilló a los santos ángeles. Cristo en su condición de Hijo era el heredero de todas las cosas. Y seguimos leyendo la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 14 de 1898. Dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente vemos aquí que el amor de Dios fue lo que lo llevó a entregar a su Hijo por la salvación del hombre. Y veamos la siguiente cita que se encuentra en Special Testimonies on Education, página 173, escrito en 1897. Dice: el cielo conocía la profunda necesidad que el hombre tenía de un maestro divino. La piedad y simpatía de Dios fueron puestas en ejercicio en favor del hombre, caído y sujeto al carro de Satanás. Y cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Él envió a su Hijo. El elegido en los concilios del cielo vino a esta tierra como un instructor. Él era nadie menos que el creador del mundo, el Hijo del Dios infinito. La rica benevolencia de Dios lo entregó al mundo y para encontrarse con las necesidades de la humanidad, tomó sobre sí la naturaleza humana. Para el asombro de la hueste celestial, caminó sobre esta tierra como la palabra eterna. Totalmente preparado, dejó las cortes reales para venir a un mundo manchado y contaminado de pecado. Misteriosamente se alió a sí mismo a la naturaleza humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El exceso de benevolencia, benignidad y amor por parte de Dios fue una sorpresa para el mundo, de una gracia que puede ser comprendida, pero no expresada. Nuevamente vemos aquí a quién envió el Padre, envió a su Hijo. ¿Quién era Jesús? Él era nadie menos que el creador del mundo, el Hijo del Dios infinito. Es en esa condición de creador del mundo que Él es Hijo del Dios infinito. Y veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 23 de diciembre de 1897. Dice: el gran plan de la redención fue establecido antes de la fundación del mundo, y Cristo, nuestro sustituto y seguridad, no estuvo solo en la empresa de rescatar al hombre. En el plan para salvar un mundo perdido, el concilio fue entre ambos, el pacto de paz fue entre el Padre y el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La majestad del cielo, el Rey de gloria, vendría a ser un siervo. El Hijo unigénito en quien el Padre se complacía fue dado como rescate por la raza humana. Aquellos que representan a Dios el Padre como sin amor, listo para desatar su ira vengadora sobre sus criaturas pecaminosas, no hablan la verdad. En la oración a su Padre, Cristo dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. El mundo ha medido a Dios por su propia medida finita. Han juzgado erróneamente y malinterpretado su verdad y justicia. Pero Cristo pudo decir: yo te he conocido porque he estado en los recintos secretos del más alto. Si el mundo hubiese sido admitido en los consejos de Dios, tendría un solo y único testimonio para dar: el que Dios es amor. El Padre se dio a sí mismo
en el regalo de su Hijo. Fue el amor del Padre por el hombre caído lo que forjó el plan de la redención en unión con su Hijo. En este gran regalo, el carácter de Dios se demuestra a todos aquellos que reciban por fe al Redentor del mundo como un Dios de santidad y amor. En la crucifixión de su amado Hijo sobre la cruz del Calvario, Él le da a todos los hijos e hijas de Adán una expresión de su justicia y de su amor. Esta ofrenda puso de manifiesto la inmutabilidad de la santidad de la ley. En la cruz del Calvario, la justicia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. El Señor Dios omnipotente es el Dios de su pueblo. Él también es un compasivo y amante Padre, listo para escuchar sus oraciones, porque fue Dios en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándoles sus transgresiones. Dios envió a su Hijo para que sea propiciación por ellos a través de la fe en su sangre expiatoria. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? De que hubo un pacto de paz entre el Padre y el Hijo, que el Hijo unigénito de Dios, en quien el Padre se complacía, la majestad del cielo, el Rey de Gloria, Él sería dado como un rescate a la raza caída. Y el Padre se dio a sí mismo en el regalo de su Hijo. Fue el amor del Padre por el hombre caído lo que terminó forjando el plan de redención junto con su Hijo, ¿no? El Padre, al dar a su Hijo, se dio a sí mismo. Veamos qué es lo que dice la siguiente cita que se encuentra en The Youth Instructor, que originalmente fue escrita en agosto, el 1 de agosto de 1852. Dice: pero el Hijo de Dios, quien estaba con el Padre antes de que el mundo fuera, tuvo piedad de nosotros en nuestra perdida condición y se ofreció para interceder entre nosotros y la ira de un Dios ofendido. Dijo Jesús: daré mi vida por ellos, tomaré la carga de los pecados de los hombres del mundo y haré posible al transgresor que se encuentre el perdón y disfrute nuevamente de su favor, que pueda arrepentirse y guardar sus mandamientos y tener nuevamente acceso al árbol de la vida. Dios consintió en dar a su único Hijo para que muriera por el hombre perdido. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que quien estaba con el Padre antes de que el mundo existiera era el Hijo de Dios. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 266-67, una parte, y la otra parte en Signs of the Times, del 2 de agosto de 1905. Dice: antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el Redentor de la raza humana si pecaba Adán. Adán cayó, y aquel que era participante de la gloria del Padre antes de que el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén para que pudiera redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. ¿Qué notamos de esta cita?
de que en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Antes de la encarnación, él ya tenía el título de Hijo de Dios, y ahora en la encarnación lo gana nuevamente, pero en un sentido diferente. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 30 de septiembre de 1909. Dice: la paternidad de Dios nos es dada en el don de Jesucristo, y así como Dios fue uno con su Hijo unigénito, así también tendrá a sus hijos terrenales uno consigo mismo. ¿Qué es lo que vemos de esta cita? De que Dios es un Padre. Para Jesucristo, Dios es su Padre. La paternidad de Dios está en su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios nos dio a su Hijo, nos dio su paternidad. Y es muy llamativo, muy lindo, porque dice que así como Dios fue uno con su Hijo, así también nos quiere tener a nosotros consigo mismo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 33 y 34 del año 1898. Dice: la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aun a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Impresionante la cita. ¿Qué es lo que resaltamos? Dice que Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocuparan las cortes de Dios. ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios. Sin embargo, dice que Dios permitió que bajase su Hijo como un niño impotente para arrostrar todos los peligros de la vida. Y en el corazón de un padre humano, el corazón se conmueve cuando ve al Hijo, cuando ve a su Hijo y considera los peligros de la vida, ¿no? Y el paralelismo que ella hace es de que eso es lo que le sucedió a Dios, pero aún en una mayor medida. ¿Por qué? Porque Dios dice que entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más terrible y a un riesgo más espantoso. Ese riesgo incluía la pérdida eterna. ¿Con qué finalidad se hizo eso? Para que nuestros hijos pudieran tener la senda de la vida asegurada.
Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, es página 91 de 1898. Dice: al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprehensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. ¿Qué resaltamos de esta cita, no? Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado. Y recordarán que habíamos definido en la cita anterior cuál era la posición de Cristo, ¿no? La posición de Cristo era de Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, Él era el amado del Padre. Y es el amado del Padre, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra. Este hecho, este enorme sacrificio, le era incomprensible a Satanás por su alma egoísta. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 451 y 452, escrito en 1897. Dice: en el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad preciosa, y los tesoros de la gracia de Cristo están expuestos a la Iglesia y al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué amor es este? ¡Qué maravilloso e insondable amor! Capaz de inducir a Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Qué pérdida es para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que, sin embargo, falla en comprender la gracia de Cristo que sobreabunda. Es cierto que la ley de Dios revela el amor de Dios cuando es predicada como la verdad en Jesús, pues el don de Cristo para este mundo culpable debe tratarse ampliamente en cada sermón. No es de admirarse que los corazones no hayan sido subyugados por la verdad, puesto que ha sido presentada en una forma fría y sin vida. No es de admirarse que la fe haya vacilado ante las promesas de Dios, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús en su relación con la ley de Dios. ¿Con cuánta frecuencia debieran haber asegurados a los oyentes que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Satanás está decidido a que el hombre no llegue a ver el amor de Dios que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida, porque es la benignidad de Dios lo que guía al hombre al arrepentimiento. Oh, ¿cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oigamos a los pecadores: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos desvanecer la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestra senda, a fin de que no veamos la misericordia y el amor de Dios, el inexpresable amor de Dios, tal como se manifiesta en Jesucristo. ¿Qué resaltamos de esta cita? De que la tibieza, la debilidad en la experiencia espiritual está porque no escuchamos, no nos aferramos, porque no hay fervor en tomar la verdad de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Esa condición existe porque no se repite con suficiente frecuencia el amor de Dios en la entrega de su propio Hijo. Y nos dice que Satanás está decidido a de que el hombre no vea el amor de Dios que lo llevó a entregar a su propio Hijo. Ese es el punto de lucha en el cual Satanás está enfocado, en oscurecer la visión de esta realidad, de la entrega de amor del Padre al dar a su Hijo. Y leamos una cita más que se encuentra en los materiales de 1888 en la página 124 de ese mismo año,
En la versión en inglés dice, ¿qué nos dice esto? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Te dice a ti, yo, Dios, he enviado a mi Hijo a vuestro mundo, a fin de que por medio de él todo el cielo quede abierto al hombre caído. Notamos en esta cita de que ella pone en las palabras de Dios de que Él ha enviado a su Hijo para salvarnos. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 23 de noviembre de 1891. Dice, Él verdaderamente era más que un maestro enviado por Dios. Él era el Hijo unigénito del Padre, aquel enviado al mundo a salvar a aquellos que creyesen en Él. Nuevamente, respecto de la identidad de a quién envió Dios. La identidad de quien fue enviado por Dios es la del Hijo unigénito del Padre. Veamos una cita más que se encuentra en Signs of the Times del 29 de agosto de 1892, en línea similar a la cita previa a la anterior que leímos. Dice, mas Dios responde, hice todo lo que se podía hacer por tu antepasado Adán, le di las cualidades más nobles y los poderes más elevados. Mis requerimientos fueron livianos sobre él. Fue porque él no creyó en mi palabra, eligió no soportar la sencilla prueba al que lo sometí, sino que creyó en la palabra de mi enemigo, que él cayó de su santo estado. Pero en esa condición caída, ¿acaso no mandé ayuda? Envié a mi hijo, quien era igual a mí, de tal manera que viviera como ejemplo sobre la tierra y muriera por las transgresiones del hombre, de tal manera que tú no cometieras errores ni fallas en la obtención de la vida eterna. Dado que tan amplias provisiones han sido hechas para nuestra salvación, ¿sería excusable en nosotros si no pusiéramos esfuerzo en obtener la vida eterna? Dios ha dado a su Hijo amado para que muera a fin de que podamos ser salvos. ¡Qué infinita condescendencia por parte del Dios de los cielos! Aquí en esta cita vemos cómo el Padre cuenta y detalla lo que ha hecho por el hombre, y entre lo que hace por el hombre, dice que envió a su Hijo, ese Hijo quien era igual a él. Dios ha dado a su Hijo amado para que muera para salvarnos. Esa es la medida amplísima de la obra de Dios y del amor por la humanidad. Y leamos la siguiente cita que también viene en un contexto similar en el cual es, es como Dios hablándole al ser humano, ¿no es cierto? Dice así, se encuentra en los materiales de 1888, página 122 del mismo año, en la versión en inglés, y dice así, ¿cómo es que Él está rogando, ¿no? Hablando del Padre? Conozco todas las maldades y tentaciones con las que eres asaltado, y he enviado a mi Hijo Jesucristo a vuestro mundo para revelarte mi poder, mi fortaleza, para revelarte que yo soy Dios y que te ayudaré para sobreponerte al poder del enemigo, y te daré una oportunidad para que puedas recuperar la imagen moral de Dios. Dios envió a su Hijo, quien era como Él mismo, uno con el Padre, y el cual sobrellevó insulto, vergüenza y burla por nosotros, sufriendo finalmente la ignominiosa muerte en el Calvario. Satanás lo enfrentó con oposición tan pronto como vino al mundo, pero él le hizo frente a todo, no se desvió ni un poquito. A no ser por el poder que Dios le dio, él no podría haber soportado los asaltos del enemigo, pero lo hizo. Y a pesar de que lo tuvo que enfrentar y fue combatido en cada paso, fue aquí en la tierra finalmente donde la batalla con los poderes de las tinieblas fue librada. Nuevamente vemos al Padre hablando y haciendo una apelación al ser humano y contándole que conoce las luchas del ser humano y de que para salvarlo, para recuperar la imagen moral de Dios en el ser humano, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y veamos una cita más que se encuentra en los manuscritos liberados número 18,
la página 337 del año 1891 dice: el amor que existe entre el Padre y su Hijo no puede ser descrito. Es inmesurable. En Cristo, Dios vio la belleza y perfección de excelencia que mora en sí mismo. Maravíllense, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para ser hecho pecado por nosotros, a fin de que aquellos que crean sean hechos justos de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El lenguaje es insuficiente para intentar describir el amor de Dios. Creemos en este amor y nos regocijamos en él, pero no lo podemos comprender. Al dar a Cristo, Dios dio todo. Él no podría haber entregado nada más grande ni más costoso. En la entrega de su Hijo, Él dio todo el cielo, no por nuestra justicia o porque fuéramos buenos, sino porque Él nos amó. ¿Qué es lo que notamos de este versículo? En primer lugar, de que el amor que el Padre tiene para con su Hijo es indescriptible, es inmesurable, no se puede medir. La Biblia presenta a Cristo como el amado, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el sacrificio que Cristo hizo voluntariamente por la raza humana, Dios pudo ver la belleza y perfección de excelencia que existe en sí mismo. Al ver la vida de Cristo, Dios pudo ver la perfección de excelencia que existe en Él. Y lo maravilloso de todo esto es que esa perfección de excelencia que existe en Él consiste en que, existiendo un amor tan grande del Padre para con su Hijo, el Padre, Dios, no haya escatimado a su Hijo, sino que lo entregó para salvarnos. Así, el lenguaje no puede describir el amor de Dios. Cuando Dios dio a su Hijo, dio todo lo que tenía. No podía haber entregado nada más valioso, nada más precioso. En la entrega de su Hijo, dio absolutamente todo, dio todo el cielo. Esa es la muestra que Dios quiere que nosotros contemplemos y miremos constantemente. Así llegamos al fin del tema de hoy, en donde vimos lo que Elena G. de White creía respecto de Jesús, cuál es su identidad y cuál fue su condición e identidad desde el mismo principio. Ella claramente lo dice: Cristo es el Hijo de Dios desde el principio, Hijo engendrado de la naturaleza misma del Padre, hecho a la imagen expresa de la persona del Padre. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo tema.